No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Si hay algo que cambia la historia de la humanidad, es la resurrección de Jesús. El movimiento cristiano empieza en la tierra de Israel como un grupo sectario dentro de la religión judía. Este grupo básicamente eran las personas de escasos recursos, artesanos, agricultores, y tenían como opositores a los líderes religiosos, a los hombres que enseñaban el camino de Dios. Cuando Jesús contendía con escribas y fariseos, debemos entender que ellos eran amados por el pueblo, que eran los traductores de las Escrituras y quienes las enseñaban. Cuando Jesús es apresado, torturado, crucificado, fue por un grupo conocido como los saduceos, cuales eran los líderes políticos y negociaban con todos los gobiernos de turno. La resurrección de Jesús es lo que cambia la humanidad, y no solo eso, es lo que da aliento a los cristianos, ya que si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Si Jesús no resucitó, nadie va a resucitar. Pero no solo eso, debemos entender que Jesucristo resucitó y que Jesucristo vive. Vamos a ver algo que es fundamental. En toda la historia de la humanidad, aunque han habido líderes muy importantes, políticos, religiosos, nadie ha habido como Jesús. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 66 al 69. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas personas seguían a Jesús. Había resucitado muertos, había caminado sobre el mar, había multiplicado los panes, había sanado infinidad de enfermedades, entre ellas enfermedades incurables. Pero dentro de esa multitud de personas, cuando fueron confrontadas con la palabra de Dios, ellos se apartaron de Jesús. Entendamos, a Jesús le decían el Galileo porque él estaba en el norte de Israel, en la provincia de Galilea, y ahí se encontraba el mar Muerto. Cuando los discípulos lo dejaron, fue allá en la tierra de Galilea. Se apartaron de Jesús. No querían soportar que ellos tenían que darle el primer lugar a Dios. No querían soportar que ellos no podían divorciarse como ellos quisieran, porque Jesús es el que le dio dignidad a la mujer. Porque digo que Jesús le da dignidad a la mujer. Antes de Jesús, la mujer tenía que someterse al varón de tal manera que el varón podía matarla y no era culpable de asesinato, porque era el esposo. Si habían 30 mujeres en una aldea
no podían abrir una sinagoga porque eran mujeres. En un juicio, una mujer podía haber un asesinato y su testimonio no valía porque era mujer. Jesús viene a cambiar el puesto de la mujer, la hace como un vaso frágil, él le da dignidad y honra. Y eso no le gustó a muchos. No le gustó a muchos que Dios sea el primer lugar en tu vida. Y más aún confrontó a los líderes religiosos de la época. Y la mayoría de sus discípulos se fueron atrás. Quedaron muy pocos. Alrededor de unas 10 mujeres, unos 20 varones. Y de esos grupos pequeños, Jesús nombra a 12 apóstoles. ¿Por qué dije 12 varones? Hubo discípulos de Jesús que fueron fieles a Jesús, pero que no caminaban con Jesús. Por ejemplo, José de Arimatea. José de Arimatea le dona su sepulcro. Sabemos por la Biblia que era un sepulcro de rico, un sepulcro caro, una cueva entera. Pero él no caminaba con Jesús porque tenía funciones importantes en Jerusalén. Y así vemos un grupo reducido de personas que lo siguieron a Jesús. Un grupo de mujeres que eran mecenas, daban dinero para el ministerio de Jesús. Entre ellas María Magdalena y después de Galilea, Miriam se traduce como María, Madre de Jesús. Entonces, la gran mayoría de gente lo deja a Jesús y le dice Jesús a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Quiere decir que la gran mayoría no quiso saber de Jesús. Y Simón Pedro le dice: ¿a quién iremos? Pregunta que debemos realizarnos nosotros: ¿a quién iremos? Y Jesús le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, amados hermanos, ellos entendieron, los que permanecieron con Jesús, que las palabras de Jesús son vida eterna. Y el día de hoy, usted que es creyente debe entender que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Y si usted cree eso, sabrá que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y vamos a ver a alguien que también creyó esto, que era discípulo de Jesús, pero que no podía caminar con ellos por su trabajo. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este personaje, Nicodemo, dice el texto sagrado que era un principal entre los judíos. Quiere decir que era un doctor de la ley, que era una persona que cuando las personas comunes se encontraban con él, debían reverenciarlo, debían arrodillarse ante él. Era un líder de Dios. En aquellos días le decían que eran los padres de Israel. Este principal de los judíos, Nicodemo, fue a verlo a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque reconoció que las señales que Jesús las hacía de parte de Dios. Entonces, definitivamente no ha habido nadie como Jesús. Sus palabras son de vida eterna e hizo tal cantidad de milagros que demuestran que Él es Dios. ¿Y por qué puedo decir que Jesús es Dios? Por la gran cantidad de milagros que Él hacía. Cuando descienden a un paralítico por un techo, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Y quién puede perdonar pecados? Dios. Segundo, cuando Él resucita a Lázaro, tenía 4 días de muerto. Todos sabemos lo que pasa a los 2 días de muerto, ¿no? Entonces, definitivamente Jesús era Dios. Y eso lo reconocieron los discípulos de Jesús. Y ese testimonio de Jesús hizo que los fariseos y los escribas se ofendieran. Para hombres tan religiosos como ellos, escuchar decir a Jesús:
tus pecados te son perdonados, les provocó ira. Entonces, no ha habido nadie como Jesús en la historia de la humanidad, ni Confucio, ni Buda, ni Mahoma, nadie como Jesús. Por eso usted vive en el año 2026, porque se calcula que hace 2026 años nació Jesús. La humanidad pecadora trata de obviar el nacimiento de Jesús. Y ahora le dicen 2026 de la era común. Si usted celebra la Navidad, está celebrando el nacimiento de Jesús. Y ahora hablan de un espíritu navideño para obviar que nació Jesús. Pero recuerden, no hay nadie como Jesús. Él cambió la historia de la humanidad y nadie ha dado las palabras que ha dado Jesús ni ha hecho los milagros que hizo Jesús. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 18 al 23. Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 28 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista manda hacer una pregunta ¿a quiénes? A sus discípulos. Debemos recordar que por testimonio de Jesús se dice que de entre los nacidos de los hombres no ha habido mayor de Juan el Bautista, un hombre de pueblo que a los mismos líderes religiosos los llamaba al arrepentimiento. Un hombre de Dios. Y él pregunta a Jesús: ¿esperaremos a otro? ¿Y cuál es la respuesta que Jesús le da a Juan y nos la da a nosotros? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y eso sucede todavía el día de hoy. ¿Cuántos casos hemos visto, escuchado y vivido que personas desahuciadas fueron salvas y están vivas porque Jesús las salvó, porque Jesús las sanó? ¿Cuántos enfermos hemos visto en medio de nuestra iglesia que estaban desahuciados y el Señor los salvó, el Señor los sanó? Porque Jesús, mis queridos hermanos, es el hombre más grande de todos los tiempos, y hasta el día de hoy está sanando y está salvando. Pero debemos entender que Jesús debía de morir. Sí, muchos piensan que la muerte de Jesús no debió ser, que la muerte de Jesús es injustificada, pero eso lo dijo Dios ya en el Antiguo Testamento. Veamos el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis queridos hermanos, él tuvo que morir por pagar por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre él. Jesús debía de morir. Eso ya estaba profetizado. Los judíos que no creyeron en Jesús
jamás se detuvieron a leer este texto sagrado. Pero no solo lo dice el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pedro nos dice lo siguiente, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Jesús, totalmente Dios, muere en su carne, pero su espíritu es vivificado. Y sabemos que Él resucitó y que ahora está en el cielo, está a la diestra del trono de Dios. Muchas veces en Navidad ponen el pesebre y ponen un bebé Jesús. Jesús no es bebé. Jesús está en el trono de Dios. En Semana Santa, en los días anteriores, grandes procesiones, un Jesús en una cruz. Jesús no está en una cruz. Él resucitó. Y no solo que Él resucitó, Él reina y está en los cielos. Por eso es que usted ha visto que los muertos resucitan. Personas desahuciadas son levantadas. Yo puedo decir, yo he visto la mano de Dios evitando la muerte de personas que debían haber partido de este mundo. Y lo digo como testimonio. En la época del COVID a mi hermano le dieron 2 horas de vida, porque ni con los ventiladores conectados podía respirar. 2 horas de vida le dieron los doctores. Los doctores no vieron mal sus equipos ni sus exámenes, porque eso es lo que ven sus exámenes, vieron sus reacciones. Y hoy está vivo, porque Jesucristo vive. Hoy está vivo, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Hace poco nuestra iglesia estaba en ayuno y oración, porque uno de nuestros niños tenía 2 tumores en el cerebro. Pero Jesucristo lo sanó y hoy está bien. Mis queridos hermanos, Jesucristo vive, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor, y Él sigue dando vida eterna a su pueblo, mis queridos hermanos, porque Jesucristo resucitó y hoy recordamos la resurrección de Jesús. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. El primer día de la semana, el domingo, un día como hoy, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. 2 mujeres fieles al Señor. Tendrían su corazón muy dolido. El maestro había muerto y estaban sin esperanza. Y en aquellos días a los muertos les ponían hierbas aromáticas para que esos olores de descomposición muy feos, muy fétidos de los muertos se aplaquen. Y ellas, por amor a su Señor, iban caminando al sepulcro a untarlo con estas hierbas aromáticas, con estas hierbas de olor bonito. Pero ¿qué pasó con estas señoras? Un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegó y removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínense usted el espectáculo. Un ángel de Dios descendió del cielo y dice el texto sagrado que su aspecto era como un relámpago y su vestido como blanco, como la blanca nieve, blanco como la nieve. Amados hermanos, la resurrección de Jesús
fue tan real que los discípulos que huyeron tuvieron valor para predicar el Evangelio. ¿Usted moriría por una mentira? No. Pero salió huyendo. Todos los discípulos, con excepción de Juan, corrieron. Pero después de haberlo resucitado, tomaron valor. No solo porque los discípulos encontraron la tumba vacía, sino porque Él se le presentó a los discípulos y a más de 500 hermanos a la vez. Usted puede decir con toda seguridad, sí, Jesucristo resucitó, pero hoy está vivo. Hoy Jesús está vivo y está reinando y está pronto para venir a la tierra. Las señales están cumplidas y dadas. Muchos incrédulos dicen que no son señales, pero debemos entender que el tiempo del fin empieza cuando Israel regresó a su tierra. Y el 15 de mayo de 1948, cuando el barco de nombre Éxodo llegó al puerto de Jope, Israel regresó a su tierra y de ese día se cuenta el tiempo del fin. Amados hermanos, estamos en cuenta regresiva. Nuestro Señor regresa. Nuestro Señor viene por su novia, la iglesia de Cristo. Porque Jesús vive. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 8 al 9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amados y queridos hermanos, ellas, al verlo a Jesús vivo, se postraron y le adoraron. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Predicar el Evangelio, porque Jesús vive, y todos los días postrarnos ante nuestro Señor y adorarlo. El día de hoy quiero recordarte, amado hermano que me escuchas, que nadie ha habido en la humanidad como Jesús. No ha habido líder político o religioso como Jesús. Su huella nadie la puede cubrir. Por eso vive usted en el año 2026. Como Jesucristo resucitó, usted va a resucitar. Y como Jesucristo vive, usted tiene vida eterna. El día de hoy yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús, a que vivas para Jesús, porque Jesucristo vive. Dios los bendiga y adelante Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén.